¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las alturas? Los drones nos permiten espiar lugares y momentos inaccesibles desde tierra firme, desde lugares sumergidos nunca antes vistos, hasta monolitos. Prepárate para un viaje visual que desafía los límites de la percepción. El equipo de caza de vampiros de Lord Haley. En la era de la luz de gas y los carruajes tirados por caballos, algunas personas no solo estaban preocupadas por las amenazas terrenales, sino que estaban preparadas para lo sobrenatural. Lord Haley, un aristócrata británico, fue uno de los que sintió la necesidad de estar preparado. En 2022, el propio equipo de caza de vampiros de Lord Haley, completo con una variedad de repelentes, se vendió por $20 en una subasta. Esta caja de herramientas para luchar contra vampiros contenía cruces, crucifijos, una estaca de madera, rosarios, pistolas, una Biblia y una botella de agua bendita. Su tapa incluso presentaba 2 crucifijos que funcionaban como cerraduras deslizantes secretas, lo que aumentaba su mística. Acompañando a estos artículos, había un documento fascinante que detallaba el registro de un enemigo alienígena en 1915, dando un aire de intriga histórica al kit. Las noticias sobre el kit de caza de vampiros se difundieron por todas partes, atrayendo a postores de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y Francia, ansiosos por poseer una parte de la historia sobrenatural. La fascinación por la tradición vampírica no se limita solo a Gran Bretaña. En 2022, los arqueólogos hicieron un descubrimiento escalofriante en Polonia: el entierro de una mujer que se cree que fue un vampiro del siglo XVII. Su entierro fue todo menos ordinario. Colocada sobre su cuello había una hoz, hábilmente colocada para garantizar que si se levantaba de su ataúd, se cortaría la cabeza. Como precaución adicional, su cadáver fue encadenado a la tumba con un candado asegurado alrededor del dedo gordo del pie. Estos espeluznantes hallazgos subrayan las creencias profundamente arraigadas en los vampiros y hasta dónde llegaba la gente para evitar que los muertos se levantaran y causaran estragos. Píldora romana de 2000 años de antigüedad. Los romanos eran famosos por sus prácticas hedonistas. Sin embargo, no priorizaron únicamente el lujo o el placer. También fueron famosos por desarrollar los inventos más sofisticados en diferentes campos. Esto incluye una pastilla para los ojos de 2000 años de antigüedad, que se encontró bien conservada en un barco romano frente a la costa de Toscana, Italia. El barco donde se descubrió esta píldora fue excavado en los años 1980 y 1990 por un equipo de la Superintendencia Arqueológica de Toscana. Si bien los expertos esperaban descubrir varios artefactos, no esperaban las cosas valiosas que encontraron. Entre el cargamento del barco se encontraban vasijas de cerámica, vasos de vidrio y lámparas. Pero el descubrimiento más intrigante fueron los restos de un botiquín romano. En el interior, los arqueólogos encontraron herramientas quirúrgicas, viales de madera y vasijas cilíndricas de estaño llamadas pixidies. Un pixis contenía tabletas medicinales notablemente bien conservadas, mantenidas secas debido al sello hermético del recipiente. Las tabletas estaban compuestas principalmente de compuestos de zinc, junto con óxido de hierro, almidón, cera de abejas, cera, resina de pino y diversos materiales derivados de plantas. Los investigadores creen que estas píldoras probablemente se usaron como tratamiento para los ojos, posiblemente como una forma de colirio conocido como coloreum, derivado de la palabra griega para panes pequeños y redondos. Sin embargo, hasta el día de hoy existe la posibilidad de que esta píldora romana también se utilizara para otra cosa. Henge prehistórico. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Newcastle y la Universidad de Sheffield se propusieron localizar la ermita de St. Guthlac, un ermitaño anglosajón famoso por su vida de soledad en Fenlands durante el siglo VIII. Sin embargo, en lugar de encontrar algo relacionado con la ermita, descubrieron un henge. Este henge es un enorme movimiento de tierra circular construido entre el 3000 y el 1600 a.C. y tiene una extensión de casi 250 pies de diámetro, lo que lo convierte en uno de los más grandes de su tipo en la región. Construido originalmente en el Neolítico o principios de la Edad del Bronce, presentaba un banco y un foso prominentes y probablemente fue un importante centro ceremonial durante su época. Posteriormente, el sitio se adaptó a un círculo de madera rodeado de túmulos. Durante la Edad del Bronce Medio,
El Henge fue reocupado alrededor del siglo VII, época que coincide con la llegada de San Guthlac a Croland. Guthlac, un noble convertido en ermitaño, eligió esta remota zona pantanosa para su vida solitaria, que se creía que estaba perseguida por espíritus malignos. El tesoro de monedas enterrado. En un antiguo puerto perteneciente a Corinto, una ciudad que alguna vez fue próspera en Grecia y que existió durante miles de años. Entre los muchos descubrimientos fascinantes, uno de los más intrigantes fue un tesoro de monedas enterradas encontradas dentro de un edificio derrumbado. El tesoro constaba de 119 monedas, la mayoría de las cuales eran de bronce. Estas monedas fueron acuñadas durante los reinados de varios emperadores del Imperio Romano, datando del 306 al 518 después de Cristo. La presencia de monedas de diferentes épocas indica una larga historia de uso y colección. Los investigadores creen que alguien enterró intencionalmente este tesoro, ya que fue encontrado con una cerradura de hierro. Si bien el contenedor original, probablemente hecho de material orgánico, se había descompuesto con el tiempo, la cerradura de hierro permaneció intacta. Las monedas fueron enterradas a solo unos 30 o 40 cm de profundidad, lo que hizo que su acceso fuera relativamente fácil. Sin embargo, después de que el edificio se derrumbó, el propietario nunca regresó para recuperar el tesoro escondido. Quizás padecían un caso grave de olvido antiguo, o tal vez estaban demasiado ocupados lidiando con la catástrofe que causó el colapso del edificio. Esto plantea varias preguntas. ¿Por qué el dueño abandonó las monedas? ¿Qué circunstancias llevaron al colapso del edificio? ¿Fue un desastre natural, una guerra, o simplemente una construcción realmente deficiente? Quizás nunca lo sepamos. Mecanismo de Antiquitera. En 1901, el mecanismo de Antiquitera fue descubierto frente a la costa de la isla griega. Desde entonces, ha sido aclamado como el artefacto más misterioso e intrigante jamás descubierto. Este mecanismo se encontró entre estatuas de bronce y mármol, cerámica y monedas, siendo todos los demás artefactos más familiares. Inicialmente, este mecanismo se pasó por alto, y no fue hasta 1902 que el arqueólogo Valerio Stais identificó un engranaje incrustado en una masa corroída. Desde entonces, los arqueólogos han cuestionado el propósito de este artefacto. El mecanismo de Antiquitera consta de al menos 30 engranajes de bronce engranados y está alojado en una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Incluye varios diales, y durante mucho tiempo los arqueólogos quedaron perplejos y desconcertados sobre el propósito de un mecanismo tan intrincado. Hoy en día, sin embargo, se cree generalmente que la parte frontal del dispositivo muestra una gran esfera circular que representa el zodíaco y un calendario egipcio, mientras que la parte posterior presenta esferas en espiral que siguen los eclipses lunares y solares. Las inscripciones del mecanismo, descifradas para revelar unos 3.500 caracteres, sirven como manual de instrucciones que proporciona detalles sobre cómo utilizarlo. Los diales y punteros estaban destinados a rastrear las posiciones del Sol, la Luna y posiblemente los 5 planetas conocidos por los griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Básicamente, el mecanismo de Antiquitera era una antigua computadora dedicada a los cielos y los fenómenos celestes. Naufragio de Alubarín. En 1982, un buceador de esponjas local, Meman, estaba explorando cerca de la costa de Turquía cuando notó algo en lo profundo de las olas: un naufragio. Ahora bien, este naufragio, que se encuentra entre 144 y 171 pies bajo el agua, es conocido como uno de los mayores naufragios jamás encontrados. Los restos del naufragio de Ayubiran estaban llenos de tesoros. La carga del barco era un verdadero tesoro, con más de 20 toneladas de mercancías de diversas culturas. Entre los hallazgos se encontraban 354 lingotes de cobre chipriota de piel de buey, con un peso total de 10 toneladas, y los lingotes de vidrio intactos más antiguos del mundo en colores vibrantes, como el azul cobalto y el turquesa, troncos de ébano, cáscaras de huevo de avestruz, marfil y caparazones de tortuga, junto con productos terminados como joyas cananeas. Entre el cargamento también se encontraban miles de cuentas y una estatuilla de bronce adornada con oro. Pero quizás el objeto más llamativo fue un escarabajo de oro que llevaba el nombre de la reina egipcia Nefertiti.
El cargamento también incluía herramientas, armas y artículos cotidianos como lámparas de aceite y aparejos de pesca, lo que arrojó luz sobre las vidas de la tripulación, que probablemente era una mezcla de marineros cananeos, chipriotas y micénicos. Solo con su cargamento, el naufragio de Ayubiran fue fácilmente considerado uno de los naufragios más grandes y valiosos jamás encontrados. Tarea antigua. Cuando piensas en el antiguo Egipto, probablemente te vienen a la mente tumbas polvorientas y jeroglíficos. Pero ¿qué pasa con una tarea escolar de hace 1800 años? En 2019, la Biblioteca Británica sacó de su almacenamiento un artefacto fascinante. Esta tableta no había sido vista por el público desde la década de 1970 y mostraba la imagen familiar de un niño garabateando frases escritas por un adulto. La tablilla pertenecía a un estudiante egipcio que estaba aprendiendo a escribir en griego. Al estudiante se le asignó la tarea de copiar 2 consejos de un adulto. Estas lecciones no se trataban solo de aprender letras, sino que también estaban destinadas a enseñar sabiduría. Los adultos que escribieron aconsejaron al estudiante que evitara los malos amigos y buscara sabiduría en los hombres sabios. Este ejercicio educativo era común en aquella época, lo que podría explicar por qué la escritura parecía tan desordenada. El estudiante probablemente era un hombre, ya que la educación entre los egipcios generalmente estaba reservada para niños de familias de alto estatus. Esto también arroja luz sobre por qué un niño egipcio estaba tallando laboriosamente griego en una tablilla. Egipto estaba bajo dominio romano, y cualquiera que fuera alguien en el mundo romano necesitaba saber griego y latín. Era el equivalente a que los niños de hoy aprendieran a codificar, solo que con más piedra y menos wifi. A través de la tableta podemos conectar con la vida cotidiana de un niño que vivió hace casi 2 milenios. La tableta también es básicamente el dedo medio del antiguo Egipto, al estereotipo de que todo eran pirámides y faraones. Muestra que también había gente común, como este niño con caligrafía cuestionable, que simplemente intentaba obtener una educación en un mundo que era a la vez familiar y totalmente bajo el dominio romano. Bimini Road. En 1968, 3 buzos descubrieron una estructura de piedra de unos 13 pies de largo. Esta estructura de piedra parece increíblemente hecha por el hombre, con piedras colocadas en un patrón deliberado, similar a un camino en el fondo marino poco profundo. A primera vista, los buzos Joseph Manson, Valentine, Jacques Mayall y Robert Angove supieron inmediatamente que se habían topado con algo hecho por el hombre. Con la creencia de que habían encontrado algo valioso, compartieron su descubrimiento con expertos solo para ser recibidos con escepticismo. La mayoría de los geólogos creen que Bimini Road es una formación natural, específicamente una roca de playa. La roca de playa es un tipo de roca sedimentaria que se forma en ambientes costeros. Cuando el carbonato de calcio une arena y fragmentos de conchas, procesos naturales como las fuerzas de las mareas, las tormentas y los cambios en el nivel del mar pueden romper esta roca en grandes losas rectangulares que se asemejan a estructuras hechas por el hombre. Otros, sin embargo, siguen creyendo que la carretera de Bimini es un camino creado por los hombres hace mucho tiempo. Algunos incluso creen que está relacionado con la Atlántida, sin ninguna otra prueba. Sin embargo, esta creencia no es más que una teoría. Mirando este camino, ¿qué crees que es? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Complejo minero prehistórico de Ocre. El buzo canadiense, Fred Devos, del Complejo Industrial Prehistórico en 2017, enseñaba buceo en cuevas en los sistemas de cuevas submarinas de Quintana Roo, México. Durante una de sus exploraciones, se aventuró en un pasaje inexplorado. Es buceador, y al encontrar el espacio inexplorado, la curiosidad se apoderó de él. Avanzó y exploró hacia adelante. Por suerte para él, no se arrepintió de su decisión. Lo que encontró fue sorprendente. Una vasta red de túneles y cámaras que resultó ser un complejo minero prehistórico de Ocre. El sitio, ahora conocido como Mina Roja, data posiblemente de entre 12.000 a 10.000 años, lo que la convierte en una de las operaciones mineras más antiguas conocidas en América. Las cuevas submarinas de la península de Yucatán son conocidas por buzos y exploradores desde hace años, pero muchas partes permanecieron inexploradas hasta este descubrimiento accidental. ¿Quién sabe qué más se esconde dentro de sus áreas inexploradas? La huella de Eva. En 1995,
el geólogo David Roberts se topó con un increíble fragmento de historia en las orillas de la laguna Langabon en Sudáfrica. Escondidas entre la arena y los guijarros, se encuentran 3 huellas fosilizadas, notablemente bien conservadas, a pesar de tener la asombrosa edad de 117.000 años. Este hallazgo representó la evidencia más antigua conocida de un humano moderno caminando sobre la Tierra. Imagínese transportado 117.000 años atrás. El mundo es un lugar muy diferente, con paisajes esculpidos por glaciares y ecosistemas en evolución repletos de vida. Es en este período que se cree que se hicieron las huellas, apodadas las huellas de Eva. El tamaño y la forma de las huellas sugieren que fueron dejadas por una mujer que posiblemente vivió durante el surgimiento del Homo sapiens, la especie a la que pertenecen los humanos modernos. La historia no termina con las huellas en sí. Curiosamente, los investigadores descubrieron más tarde evidencia del uso de herramientas de piedra en la misma zona. Estas herramientas, junto con las huellas, pintan un cuadro fascinante de la vida humana temprana en Sudáfrica. Insinúan el ingenio de estos primeros pueblos, que elaboraban implementos para sobrevivir y prosperar en su entorno. Si bien no podemos estar seguros de los detalles exactos, los científicos han elaborado un posible escenario de cómo surgieron las huellas. Creen que las huellas fueron hechas en un día lluvioso. La suave arena absorbió fácilmente el peso del caminante, dejando profundas impresiones. Mientras la lluvia amainaba y volvía el sol, una capa de arena seca cubría las huellas. Durante incontables milenios, un proceso de cementación natural transformó la arena circundante en roca, preservando esencialmente las huellas dentro de una tumba protectora. Luego vinieron las mareas del tiempo. Erosión. Un incansable escultor de paisajes fue despojando lentamente de capas de tierra, revelando finalmente las huellas fosilizadas al mundo moderno. El naufragio romano. En 2019, los arqueólogos que bucean frente a la costa sureste de Chipre descubrieron el primer naufragio romano intacto conocido en el país. Los restos del naufragio fueron descubiertos cerca de la ciudad turística de Pertarras, en la región sureste del país. El naufragio fue descubierto por los buzos voluntarios Spyro Spyro y Andreas Kritiotis, que forman parte del equipo de investigación arqueológica submarina del Laboratorio de Investigación Arqueológica Marítima de la Universidad de Chipre. Este naufragio fue particularmente significativo porque permaneció intacto, lo que significa que no había sido saqueado ni dañado a lo largo de los siglos. El antiguo recipiente estaba cargado de ánforas de transporte, grandes tinajas de barro utilizadas para almacenar y transportar mercancías como vino y aceite de oliva. Estas ánforas probablemente se originaron en Siria y Cilicia, una región en la actual Turquía del sur. El estado intacto de estas ánforas indicaba que el barco era un barco comercial dedicado al comercio entre Chipre y otras partes del Imperio Romano. El Departamento de Antigüedades de Chipre inició un estudio detallado de los restos del naufragio, y hasta que concluya la investigación, quedaron muchas preguntas sobre este naufragio intacto. Las momias de las momias embarazadas de Varsovia han cautivado durante mucho tiempo nuestra imaginación. Estas figuras conservadas ofrecen una ventana a las civilizaciones antiguas, sus costumbres e incluso su salud. Pero a veces las momias guardan sorpresas que reescriben lo que creíamos saber. Tal es el caso de la misteriosa dama del Museo Nacional de Varsovia, también conocida como la momia de Varsovia. Esta fascinante historia comienza en 1826, cuando una momia llegó a Varsovia, Polonia. Donado a la Universidad de Varsovia, se decía que procedía de la famosa ciudad egipcia de Tebas. La momia permaneció allí durante casi un siglo, expuesta a la vista de todos. Sin embargo, sus secretos permanecieron ocultos. No fue hasta 2021 que los investigadores del proyecto de las momias de Varsovia decidieron examinarlo más de cerca. Examinaron tanto la momia como el ataúd que la acompañaba. Aquí es donde las cosas dieron un giro. Las inscripciones en el ataúd indicaban que pertenecía a un sacerdote. Sin embargo, tras una inspección más cercana, los investigadores descubrieron el cuerpo de una mujer en su interior. Este descubrimiento inesperado provocó una avalancha de preguntas. Intrigados, los investigadores profundizaron más. Utilizando escáneres avanzados, estimaron que la edad de la mujer al morir era entre 20 y 30 años. Aún más notable,
Los escáneres mostraron que estaba embarazada de entre 6 y 8 meses cuando murió. Esto marcó un descubrimiento innovador. Fue el primer caso documentado de una momia embarazada en el antiguo Egipto. Una investigación más profunda reveló que la misteriosa dama fue enterrada con un conjunto de amuletos, lo que sugiere que tenía un alto estatus social. La presencia de estos amuletos, a menudo utilizados con fines protectores y espirituales, indica su importante posición en su comunidad. Los investigadores del proyecto de las momias de Varsovia también propusieron una posible causa de muerte. Observaron defectos en su cráneo que pueden indicar cambios tumorales en los huesos, lo que los llevó a creer que podría haber muerto de una forma rara de cáncer. La historia de la momia de Varsovia está lejos de terminar. Cada nueva información que aprendemos sobre su vida y muerte arroja luz sobre las creencias y prácticas del antiguo Egipto en torno al embarazo, el estatus social e incluso el conocimiento médico. Mientras el proyecto de la momia de Varsovia continúa su trabajo, esta notable mujer del pasado promete seguir revelando sus secretos, un detalle fascinante a la vez. Chimenea de 2000 pies de altura. Eso es aproximadamente 2 veces y media más largo que el puente Golden Gate. Ahora imagina que esa altura es un volcán. Realmente no es imposible, ¿verdad? Sin embargo, en lugar de estar sobre el nivel del mar, está situado en lo profundo del fondo del océano. Eso es exactamente lo que descubrieron los investigadores. Frente a la costa de Ecuador, cerca de un volcán submarino llamado Los Guayos al este, los investigadores en una expedición de 30 días descubrieron un enorme campo de respiraderos hidrotermales con antiguas chimeneas que se elevan entre 33 y 50 pies de altura. Con una extensión de más de 2000 pies, estas chimeneas, algunas tan altas como un edificio de 4 pisos, arrojan agua hirviendo desde las profundidades de la corteza terrestre, creando un ecosistema hostil en la parte ya inhabitable del océano. Gracias a las instrucciones de mapeo de alta resolución, los investigadores observaron en detalle este campo de ventilación previamente desconocido. Aparte de su tamaño, lo que es más sorprendente es el hecho de que estos respiraderos hidrotermales están llenos de vida, incluidas criaturas que aún tenemos que identificar. Entre los descubrimientos notables se encuentran los monoplacopyrans, un tipo de molusco parecido a la lapa que se ha mantenido relativamente sin cambios durante millones de años. Los respiraderos también albergan una variedad de otros organismos marinos, como gusanos tubulares, peces, bivalvos y crustáceos. ¿Quién sabe qué otras criaturas prosperan inesperadamente en este duro hábitat? Espada vikinga. En 2015, mientras caminaba por la región montañosa de Jokeli en el centro-sur de Noruega, un caballero llamado Goren vio algo inusual que sobresalía de debajo de unas rocas pesadas. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que había descubierto una espada oxidada, pero notablemente bien conservada. Cuando los investigadores intervinieron, se dieron cuenta de que Goran había descubierto algo más que una vieja espada oxidada. Su origen se remonta aproximadamente al año 7800 a.C., justo al comienzo de la era vikinga. Esto significa que esta espada tiene unos 1200 años. Es un arma de doble filo hecha de hierro forjado, que mide aproximadamente 30 pulgadas de largo. A pesar de su antigüedad, la espada está en excelentes condiciones, principalmente debido al clima único de la región. Las condiciones frías y secas de las montañas Jokili, donde la nieve y las heladas cubren el área durante al menos 6 meses al año, han ayudado a preservar la espada, evitando una oxidación y un deterioro significativos. A pesar de que le falta el mango del arma, sigue siendo un descubrimiento valioso, no solo por su excelente conservación, sino también por su conexión con los vikingos. Herramientas de Atirampakam, de 385.000 años de antigüedad. La Tierra guarda registros de su pasado antiguo, y seguimos encontrándolos en forma de increíbles descubrimientos arqueológicos. Uno de esos descubrimientos tuvo lugar en 1999 en Atirampakam, un sitio paleolítico al aire libre al noroeste de Chennai, India. En el transcurso de su excavación, los investigadores descubrieron más de 7 herramientas de piedra, un hallazgo que más tarde proporcionaría información fascinante sobre la historia humana temprana. En 2018, después de casi 2 décadas de estudio, los investigadores anunciaron sus hallazgos. Las herramientas,
que incluían hojas, raspadores y puntas avanzadas, demostraron un salto significativo en las técnicas de modelado. Lo realmente notable es que algunas de estas herramientas datan de hace 385.000 años. Esto hizo retroceder la línea de tiempo para el uso de técnicas modernas de fabricación de herramientas de piedra en la India, al menos 250.000 años antes de lo que se creía anteriormente. El descubrimiento plantea una pregunta convincente: ¿quiénes fueron los creadores de estas sofisticadas herramientas? Los expertos han teorizado que pueden haber sido creados por una especie de homínido arcaico y no por humanos modernos. Sin embargo, sin evidencia directa, como fósiles o ADN, esto sigue siendo una suposición fundamentada. Las herramientas en sí son los artefactos más antiguos de la Edad de Piedra Media encontrados en la India hasta la fecha, y ofrecen una visión tentadora de las capacidades y vidas de los primeros ancestros humanos. Las herramientas de Atirampakam no solo remodelan nuestra comprensión del avance tecnológico en la India prehistórica, sino que también desafían las teorías existentes sobre la migración y el desarrollo de los primeros homínidos. Ciudad submarina. En 2016, se descubrieron bajo el agua estructuras con forma de disco y donut. No hay nada sospechoso en los discos y otros objetos circulares bajo el agua. Sin embargo, lo que hizo que los investigadores se detuvieran en seco es el hecho de que estas formas parecen estar organizadas de una manera similar a cómo las civilizaciones antiguas crearon sus estructuras. Tomemos como ejemplo estos discos apilados uno encima del otro. A pesar de estar cubiertos de escombros, es fácil ver que han sido cuidadosamente apilados uno encima del otro. Aparte de estos, el sitio también tenía pavimentos de piedra, bases de columnas y grandes losas de piedra que se asemejaban a los cimientos de edificios, todos ellos situados entre 15 y 20 pies por debajo de la superficie. Este descubrimiento llevó a la gente a creer que habían encontrado los restos de una ciudad griega perdida. La verdad, sin embargo, es bastante decepcionante para algunos. Investigaciones detalladas realizadas por geólogos y arqueólogos marinos de la Universidad de Anglica Oriental y la Universidad de Atenas revelaron que, a pesar de lo deliberadas que parecían las estructuras submarinas, no son restos de la civilización humana, sino más bien un fenómeno natural fascinante. Las estructuras son en realidad formaciones geológicas creadas por las filtraciones de metano debajo del fondo marino, de las que hablaremos más adelante. Se han encontrado formaciones similares en entornos marinos profundos de todo el mundo, y con este descubrimiento podría ayudar a la gente a no crear teorías infundadas. Una comida de cocodrilos antiguos. El descubrimiento de fósiles antiguos es siempre un evento emocionante, ya que ofrece vislumbres de las misteriosas vidas de las criaturas que vagaron por la Tierra hace millones de años. Estos restos ayudan a los científicos a reconstruir el rompecabezas ecológico del pasado, revelando secretos sobre los entornos y las interacciones de los tiempos prehistóricos. En 2010, un equipo de científicos encontró los huesos fosilizados de un cocodrilo de 93 millones de años. Este antiguo depredador, que mide aproximadamente 8 pies de largo, fue desenterrado durante una excavación. Sin embargo, no fue hasta 2022 que salió a la luz el verdadero significado de este descubrimiento. Utilizando técnicas de imagen avanzadas, los investigadores examinaron los restos fosilizados e hicieron una revelación sorprendente. Dentro del estómago del cocodrilo se encontraban los restos parcialmente digeridos de un dinosaurio juvenil. Este joven dinosaurio, aproximadamente del tamaño de un pollo moderno, proporcionó una rara e invaluable instantánea de la depredación prehistórica. Un análisis más detallado de la roca circundante reveló detalles aún más fascinantes. Los científicos encontraron túneles llenos de gusanos y raíces de plantas que se extendían entre los fragmentos de roca. Estas características, combinadas con la composición química de las rocas, confirmaron que el dinosaurio juvenil había sido ingerido por el cocodrilo poco antes de que ambos murieran. El contexto de los momentos finales de los cocodrilos también fue intrigante. Los restos fosilizados estaban encerrados en una enorme roca, lo que sugiere que el cocodrilo, junto con su presa, habían sido arrastrados por una mega inundación catastrófica. Este evento repentino y poderoso probablemente causó la muerte inmediata del cocodrilo y conservó su última comida durante millones de años. A través de este descubrimiento,
los científicos han obtenido una visión poco común de la antigua red alimentaria, destacando las relaciones depredador-presa que existían durante la era de los dinosaurios. Submarino de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente se descubrieron los restos del USS Harder. El submarino se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, y su nombre es muy acertado en su mejor momento. Este submarino era conocido por su lema, "Golpéalos más fuerte", que encaja perfectamente con su nombre. El USS Harder era un submarino de clase Gato, encargado en 1942 y comandado por Samuel Dealey. Fue uno de los submarinos estadounidenses de mayor éxito en el teatro del Pacífico, al que se le atribuye el hundimiento de múltiples destructores japoneses y la perturbación grave de las operaciones navales enemigas. Durante su quinta patrulla, el más duro fue particularmente efectivo, hundiendo varios buques de guerra japoneses y valiéndole a Dealey la medalla de honor después de su muerte. El Harder llegó a su fin el 24 de agosto de 1944. Durante su sexta patrulla, se vio envuelto en una batalla con un barco de escolta japonés, el CD-22, frente a la costa de Luzón. Después de disparar torpedos al barco enemigo, el Harder fue sometido a un devastador ataque con carga de profundidad. Con eso, el submarino se hundió, junto con los 79 miembros de su tripulación. El mineral ultra raro. En 2018, Morgan Cox, un estudiante de la Universidad Curtin en Australia, estaba examinando muestras de núcleos del cráter Woodley, un antiguo lugar de impacto de meteorito en Australia Occidental, cuando tropezó con uno de los materiales más raros de la Tierra, la reudita. El cráter que estaba examinando era posiblemente uno de los cráteres de impacto más grandes conocidos en la Tierra. Se esperaba que descubriera materiales del espacio mientras examinaba el cráter, pero la reudita era definitivamente algo que Morgan no esperaba encontrar. Verás, este material ultra raro solo se forma bajo las inmensas presiones y temperaturas generadas cuando un meteorito golpea la Tierra. Cuando esto sucede, el mineral zircón, que es bastante común, se transforma en la rara reudita. Antes del descubrimiento de Koch, la reudita solo se había encontrado en un puñado de lugares en todo el mundo, lo que hace que este hallazgo sea particularmente significativo. Maldición antigua. A lo largo de la historia, el miedo a las maldiciones ha estado tan extendido como el temor a los vampiros. Un caso intrigante involucra a un hombre llamado Jacob, quien, antes de su muerte hace 1800 años, tomó medidas para proteger su lugar de descanso final de los ladrones de tumbas. En un giro único, escribió una maldición en tinta roja, ordenando que la colocaran en su tumba. La maldición, escrita en griego, advertía que cualquiera que intentara perturbar su lugar de enterramiento sufriría consecuencias nefastas. La inscripción de Jacob también indicaba su edad de 60 años en el momento de su muerte y su total conversión al judaísmo, asegurando que su identidad se preservara para la posteridad. Esta notable lápida fue desenterrada en 2021 dentro de un parque nacional en Galilea, al norte de Israel, conocido por el cementerio judío de Beit Shearim. Las imágenes del marcador se publicaron en un comunicado de prensa emitido conjuntamente por la Universidad de Haifa y la Autoridad de Antigüedades de Israel en mayo de 2022, lo que despertó un interés considerable en las prácticas y creencias funerarias antiguas. Otro descubrimiento intrigante relacionado con las maldiciones surgió en 2021 en el Ágora de Atenas, donde los arqueólogos descubrieron una vasija maldita que data de hace 2300 años. Este frasco, que contenía la cabeza y las patas desmembradas de un pollo, tenía inscripciones de al menos 55 nombres en su superficie exterior. Se cree que este artefacto era fundamental para un ritual de maldición vinculante practicado por los atenienses, cuyo objetivo era frustrar las capacidades físicas y mentales de los malditos. El frasco de maldiciones ofrece una visión fascinante de las creencias y rituales de la antigua Grecia en torno a las maldiciones, ilustrando cómo los individuos buscaban medios sobrenaturales para ejercer control sobre los demás o protegerse a sí mismos del daño. Peces caminantes. En las profundidades de la costa del sureste de Tasmania, los buzos del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos y del estudio Reef Life descubrieron algo bastante interesante: un pez con cresta. Además, este pez también puede caminar. Esta criatura de aspecto ridículo podría parecer un dibujo de un niño de 7 años que se convirtió en un ser vivo.
Conocido como pez mano rojo, incluso su nombre es bastante básico. Esta criatura destaca por su color rojo brillante y su forma única de moverse. En lugar de nadar, utiliza sus aletas pectorales modificadas para caminar por el fondo del océano. Estas aletas en forma de manos permiten al pez navegar por el fondo del mar con un paso casi humano, lo cual, sin duda, es bastante espeluznante de ver. Este tipo extraño fue documentado por primera vez en el siglo XVIII, pero desde entonces, los avistamientos han sido raros y su población ha disminuido significativamente debido a diversas amenazas ambientales. Cambio accidental de frontera. Imagínese ocupándose de sus asuntos cuando accidentalmente volvió a trazar la frontera entre dos países. Eso es lo que le ocurrió a un agricultor belga cuando, sin querer, volvió a trazar la frontera entre Bélgica y Francia moviendo una piedra de 200 años. La piedra en cuestión se colocó como hito en 1819 tras el Tratado de Kortrake de 1821. Dicha piedra se movió aproximadamente 7,5 pies para dar paso al tractor del granjero cerca del pueblo de Ercelina, Bélgica. Este pequeño ajuste efectivamente amplió a Bélgica y redujo a Francia. El error fue descubierto por un entusiasta de la historia local que notó que la piedra estaba fuera de lugar durante una caminata. Tanto los alcaldes de Hercalin como del vecino pueblo francés de Bussonnet-sur-Oc encontraron divertida la situación. David Lavaux, alcalde de Ercoligny, bromeó acerca de que su ciudad se hará más grande, mientras que Arely Bolanic, alcaldesa de Busson-sur-Oc, expresó su confianza en que la cuestión podría resolverse amistosamente, evitando consecuencias diplomáticas graves. Una cosa es segura, ambos alcaldes tienen sentido del humor. La frontera entre los dos países se extiende por aproximadamente 390 millas y ha sido relativamente fácil pasarla por alto desde que el Acuerdo Schengen de 1995 abolió los controles fronterizos dentro de los países participantes. Sin embargo, la importancia histórica de la piedra hace que su ubicación precisa sea importante. Las autoridades han pedido al agricultor que devuelva la piedra a su ubicación original. Si no cumple, el asunto podría escalar hasta la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores belga y potencialmente una rara convocatoria de la Comisión Franco-Belga de Fronteras, que no se ha reunido desde 1930. Bueno, supongo que hay algo que aprendí hoy. Si alguna vez me encuentro en la Bélgica rural, no debería mover ninguna piedra al azar a riesgo de cambiar las fronteras. El dragón del mar de Rutland. En febrero de 2021, se realizó un descubrimiento innovador en las aguas de Rutland en el Reino Unido. Los arqueólogos tropezaron con el esqueleto de ictiosaurio más grande y completo jamás encontrado en el país. Este notable hallazgo se localizó en un santuario de aves, lo que inicialmente representó un desafío inusual. Antes de que pudiera comenzar la excavación, hubo que retirar una cantidad significativa de excrementos de pájaros para limpiar el lugar. Para proteger este precioso descubrimiento de los cazadores de trofeos, todo el proyecto se mantuvo en secreto celosamente guardado. La excavación en sí requirió un cuidado meticuloso, ya que los huesos del ictiosaurio eran extremadamente frágiles, comparables a la fragilidad de una galleta. La arcilla jurásica circundante tuvo que ser cortada con delicadeza para evitar daños al fósil. Durante la excavación se observó un detalle interesante. La aleta trasera del ictiosaurio estaba colocada incorrectamente, lo que sugiere alguna alteración post-mortem. Además, el descubrimiento de un diente de otro ictiosaurio cercano llevó a los expertos a teorizar que el esqueleto que se estaba excavando podría haber sido devorado por otros ictiosaurios después de su muerte. Este ictiosaurio en particular, a menudo denominado dragón marino de Rutland, es un hallazgo extraordinario. Ha sido aclamado como uno de los mayores descubrimientos de fósiles en el Reino Unido, ya que data de aproximadamente 180 millones de años. El trabajo para descubrir y preservar este esqueleto no solo añade una pieza importante al rompecabezas del pasado prehistórico de nuestro planeta, sino que también muestra el increíble esfuerzo y dedicación necesarios para sacar a la luz historias tan antiguas. ¿Formación natural o creada por el hombre? Debajo de las aguas turquesas de la costa de la isla Yonaguni en Japón, se encuentra el monumento Yonaguni, una de las estructuras más debatidas del mundo. Verá, los científicos y los teóricos de la conspiración han estado debatiendo sobre esta formación desde su descubrimiento en 1987.
Esta estructura fue descubierta por primera vez por un buzo local llamado Kihachiro Aratake. Señaló que el monumento a Onaguni parecía algo dejado por una civilización avanzada que nunca antes habíamos descubierto. Si bien se mostró optimista acerca de su descubrimiento, los investigadores no estaban tan de acuerdo con su teoría. Con el tiempo, el monumento Onaguni pasó a ser conocido como la Atlántida japonesa. Se extiende sobre un área de 165 pies de largo y 65 pies de ancho. La estructura incluye lo que parecen ser plataformas planas, escalones con bordes afilados y pilares que en realidad no parecen algo que haya ocurrido naturalmente. Los defensores de la teoría de que el monumento fue creado por el hombre, como el geólogo marino Masaki Kimura, argumentan que estas características se asemejan a la arquitectura de estructuras antiguas y señalan la precisión de los cortes y la organización de las formaciones. Kimura incluso ha sugerido que el sitio podría remontarse a una civilización prehistórica, posiblemente los Yomin, que habitaron Japón aproximadamente entre el 12.000 y el 300 a.C. Desafortunadamente, aparte del hecho de que el Onaguni parece algo hecho por el hombre, ningún otro descubrimiento respalda esta historia. Túnel medieval. En 2021, los trabajadores eléctricos de la distribución de energía occidental de BOBABPD en Gales estaban cavando un hoyo para un nuevo poste de línea eléctrica en el patio trasero de un cliente en Monmouthshire cuando descubrieron un túnel. Una sola mirada al túnel les hizo darse cuenta de que había sido construido durante mucho tiempo. El sistema de túneles creado por el hombre tenía aproximadamente 4 pies de altura y corre a lo largo de Angady Brook. Es probable que haya sido pisoteado sin saberlo durante siglos. El túnel está bastante cerca de la abadía de Tintern, un monasterio gótico fundado por monjes cistercienses en 1131. Existe la posibilidad de que este pasaje haya sido utilizado por la abadía. Sin embargo, se desconoce el propósito exacto y el alcance del sistema de túneles. Potencialmente, podría haber sido parte de la infraestructura de las abadías o estar vinculado a las ferreterías y hornos de la zona, que estuvieron operativos hasta la disolución de los monasterios por el rey Enrique VIII en el siglo XVI. Ahora, lo misterioso es que no hay registros de la construcción del túnel. CADU, el Servicio de Medio Ambiente Histórico del Gobierno de Gales, ha sido consultado y está llevando a cabo más investigaciones arqueológicas. Estos estudios podrían tardar años en descubrir el contexto histórico completo y la importancia de los túneles. Sin embargo, al no haber registros de la existencia de los túneles, es posible que nunca se revele el propósito de este pasaje subterráneo. La trinchera de las Marianas. Los océanos de nuestro planeta guardan un vasto reino de secretos, y se estima que el 95% permanece inexplorado. Esto significa que es probable que haya descubrimientos increíbles, desde criaturas extrañas hasta paisajes ocultos, esperando a ser encontrados. Una región particularmente cautivadora es la Fosa de las Marianas. Ostenta el título de punto más profundo conocido de la Tierra, un lugar donde la luz del sol apenas penetra y la presión es inmensa. Pero más allá de su profundidad récord, la Fosa de las Marianas es un reino de belleza alienígena y secretos inexplorados. Imagine un lugar donde el fondo del océano se hunde a más de 11 km de profundidad. Esa es la realidad de la Fosa de las Marianas, que eclipsa incluso a la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Descubierto en 1875 por la expedición HMS Challenger, esta increíble trinchera lleva el nombre de las cercanas Islas Marianas. Esta innovadora expedición, que se extendió entre 1872 y 1876 y cubrió 70.000 millas náuticas, también condujo al descubrimiento de miles de especies. Durante muchos años, la Fosa de las Marianas permaneció prácticamente inexplorada. Luego, en 1960, se hizo historia cuando Jacques Piccard y Don Walsh subieron a bordo de un sumergible de aguas profundas especialmente diseñado llamado Trieste. Se aventuraron hacia la negrura de la Fosa de las Marianas y llegaron a su parte más profunda, conocido como el Fondo Challenger. Esta audaz hazaña marcó la primera, y durante mucho tiempo, única vez que los humanos tocaron el fondo de este abismo. En 2012, el cineasta James Cameron se convirtió en la tercera persona en explorar las profundidades del retador. A diferencia de Piccard y Walsh,
El sumergible de Cameron estaba equipado con cámaras de alta definición, lo que le permitió capturar las primeras imágenes de este mundo oculto. La fosa de las Marianas permanece en gran medida inexplorada. La vasta extensión de oscuridad es un semillero de descubrimientos científicos. Todo el tiempo se encuentran nuevas especies adaptadas a la presión aplastante y a temperaturas cercanas al punto de congelación. El entorno extremo de la trinchera también despierta nuestra imaginación. Si bien la existencia de criaturas prehistóricas gigantes, como los megalodones, es puramente especulativa, la profundidad y el aislamiento de la trinchera dejan espacio para la posibilidad de que formas de vida no descubiertas prosperen en la oscuridad. Orbe dorado. En lo profundo del Golfo de Alaska, donde la luz del sol no logra penetrar y la presión es inmensa, los científicos a bordo del explorador Noah Ship Okeanos descubrieron este extraño orbital dorado, algo natural para los investigadores de la NOAA para descubrir, clasificar y catalogar criaturas desconocidas en el océano. Sin embargo, les hizo rascarse la cabeza confundidos. De hecho, sigue desconcertando a los científicos hasta el día de hoy. Cuando se vio por primera vez este orbe dorado, un vehículo operado a distancia, o ROV, entregó su imagen a los investigadores a bordo del barco. Basándose únicamente en lo que estaban viendo, los investigadores no pudieron identificar lo que estaban mirando. Medía solo unas 4 pulgadas de diámetro. Era liso y suave al tacto y tenía un pequeño agujero cerca de su base. ¿Qué podría ser? Los investigadores pensaron que sabrían la respuesta, una vez que consiguieron una muestra, pero después de examinar dicho orbe dorado, todavía no podían decir qué era. Lo único que sabían era que era de origen biológico, pero los expertos todavía estaban desconcertados sobre su identidad exacta. ¿Podría ser una tripa de huevo? ¿Una esponja muerta? ¿O quizás algo completamente desconocido? ¿Alguna teoría? La adolescente y la antigua pirámide. En la región de Beni Suef se encuentra una pirámide intrigante conocida como la pirámide de Meidum. Esta estructura comenzó como una pirámide escalonada, pero luego sus lados fueron suavizados para transformarla en una verdadera pirámide. El motivo de esta alteración sigue siendo un misterio. En 2019, la pirámide de Meidum atrajo más atención debido a un descubrimiento nuevo y desconcertante. Los arqueólogos descubrieron una tumba junto a la pirámide de 4.600 años de antigüedad que contenía los restos de una adolescente. Tenía unos 13 años en el momento de su muerte, aunque se desconoce la causa exacta de su muerte. A pesar de esta incertidumbre, está claro que era una antigua egipcia. El cuerpo de la niña fue encontrado en cuclillas, y en particular no la acompañaba ningún ajuar funerario, lo cual es inusual en los entierros egipcios de ese período. Este descubrimiento llevó a una mayor exploración del sitio, revelando signos de un cementerio y un par de cráneos de bovino, probablemente destinados a una ofrenda funeraria. Sin embargo, estos cráneos no pudieron vincularse definitivamente con ningún entierro específico, incluido el de la adolescente. Además, los arqueólogos encontraron restos de un muro de ladrillos que podría haber rodeado el cementerio. Sin embargo, no está claro si este muro era parte del diseño original o se agregó más tarde. La combinación de una adolescente enterrada sin ceremonia junto a una pirámide singularmente alterada y rodeada por posibles restos de un muro presenta un rompecabezas complejo. Este enigmático sitio continúa cautivando a los arqueólogos, lo que ha provocado investigaciones y especulaciones en curso sobre su historia y las personas que fueron enterradas allí. Misterioso artefacto de jade. Si tuvieras que adivinar qué es este artefacto, ¿qué pensarías que es? Si no tienes ni idea, está bien, porque los arqueólogos quedaron tan perplejos al ver este artefacto como tú. Este artefacto fue descubierto bajo el agua en el sitio de un pescado real en Veracruz, México. Investigaciones posteriores revelaron que data de entre el 900 a.C. y el 400 a.C., pero no se sabe mucho al respecto. Físicamente, parece bastante normal. Mide unos 8,7 centímetros de alto y 2,5 centímetros de ancho. Su diseño presenta una parte superior cónica, hendiduras, rectángulos e incisiones intrincadas que se asemejan a una mazorca de maíz abstracta. Ahora, el maíz era un alimento básico en la dieta de las antiguas culturas mesoamericanas, incluidos los olmecas, conocidos por sus gigantescas cabezas de piedra y sus sofisticadas construcciones urbanas.
Es fácil descartar este artefacto como una simple representación de un alimento básico. Lo curioso, sin embargo, es el hecho de que está hecho de jadeíta, un material más duro que el acero e increíblemente precioso. El propósito de los artefactos de jade sigue siendo difícil de alcanzar. Si fue hecho para un material tan resistente, debería ser significativo, ¿verdad? Los investigadores creen que este artefacto es de importancia. Algunos investigadores proponen que alguna vez fue el mango de una letra de sangre, mientras que otros creen que estaba adjunto a un bastón que funcionaba como un remate que representaba la autoridad. Sin embargo, la teoría más convincente es que se trataba de una ofrenda votiva colocada en el agua como parte de un ritual para honrar a deidades, antepasados o creencias mágicas. Sin embargo, hasta que encontremos más pruebas, la respuesta seguirá siendo una incógnita. Trabajadores encuentran accidentalmente un santuario medieval. En 2020, trabajadores de la construcción trabajando junto a una vía de ferrocarril cerca de Guildford, Inglaterra, se topó con algo: una cueva. Curiosos, examinaron lo que había en el interior y de inmediato llamaron a los arqueólogos. La cueva data del siglo XIV y dentro de ella había varias secciones que variaban entre 11 y 27 pulgadas de alto, con nichos y tallas que sugerían que se usaba como santuario o ermita. Los arqueólogos creen que la cueva estaba asociada con una capilla cercana de San Pedro, Catalina, ahora en ruinas. El interior del santuario está marcado por hollín y carbón, probablemente restos de lámparas y fuegos utilizados por los fieles. El techo está adornado con varias marcas, incluidas iniciales talladas y otros elementos decorativos. Cachorros de león momificados. Los antiguos egipcios tenían una fascinación única por los leones. Estos majestuosos animales se encontraban entre sus símbolos más poderosos. Sin embargo, sorprendentemente, durante mucho tiempo solo se encontró un león momificado. Aunque los leones no son nativos del Egipto moderno, alguna vez vagaron por las orillas del Nilo, y la realeza egipcia incluso los tenía como mascotas. Entonces, ¿dónde estaban todas las momias de leones? Durante siglos, los arqueólogos examinaron innumerables momias, desde gatos hasta cocodrilos. Pero el misterio de las momias de leones desaparecidas persistía. Los escritos clásicos de fuera de Egipto mencionan a los leones momificados del faraón, añadiendo más leña al fuego. ¿Podrían estar equivocadas estas cuentas? El misterio se profundizaba con cada momia de gato desenterrada, pero no se veía ni un solo león. El gran avance finalmente se produjo en 2019 durante una excavación en Saqqara. Esta excavación descubrió un tesoro escondido de artefactos antiguos, incluidas estatuas de gatos domésticos y cobras y cocodrilos momificados. Sin embargo, el descubrimiento más emocionante fue un grupo de 5 animales momificados con forma de gato. Tras una inspección más cercana, el equipo quedó encantado al darse cuenta de que no eran gatos comunes y corrientes, sino cachorros de león. Un examen más detenido reveló que tenían solo 8 meses cuando murieron. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Finalmente podría explicar la escasez de momias de leones. Quizás los egipcios solo momificaban leones adultos en circunstancias especiales, pero el verdadero dolor de cabeza persistió. ¿Por qué fueron momificados y colocados juntos estos 5 preciosos cachorros de león? Su corta edad y su inusual número sugieren un significado especial. ¿Eran las queridas mascotas de un funcionario de alto rango? O tal vez fueron ofrecidos como sacrificio a una deidad en particular. La respuesta permanece oculta en las arenas del tiempo, esperando ser desvelada por futuros descubrimientos. Los cachorros de león de Saqqara han abierto un nuevo capítulo en nuestra comprensión de las creencias y prácticas del antiguo Egipto, dejándonos con más preguntas que nunca. Castillo submarino. En 2016, un equipo de buceo dirigido por el fotógrafo submarino Tashin Yalin desenterró las ruinas de lo que se cree que es un castillo de 3000 años de antigüedad en las profundidades del lago más grande de Turquía, el lago Van. No hace falta decir que fue un hallazgo bastante inesperado. El supuesto castillo se extiende aproximadamente 1 km de largo y está compuesto principalmente de piedras talladas con algunas tallas de leones. Con este tema, los investigadores creen que este castillo fue creado por la antigua civilización Urartu, también conocida como el Reino de Van. Esta antigua civilización floreció en la región alrededor del siglo IX al VI a.C., y sus impresionantes habilidades de albañilería
son evidentes en los restos de esta fortaleza sumergida. A pesar de que existe una pista sobre el origen del castillo, se desconoce su propósito exacto. Si realmente fue construido por el reino de Van, ¿qué debía ser? ¿Un área espiritual, un hogar para su realeza, o algo más? Además, ¿fue realmente construido por el reino de Van? Algunos expertos sugieren que el castillo en realidad se remonta al período arardiano. Otros creen que partes de la estructura podrían haber sido reutilizadas durante el período medieval. Por eso, el origen y la finalidad de este castillo siguen siendo parte de una investigación en curso. El misterioso depósito de magma. En 2019, un equipo de científicos dirigido por Carl Tape de la Universidad de Alaska Fairbanks estudió la actividad sísmica en la región de Denali después de un terremoto de magnitud 7,1 cerca de Anchorage. Desplegaron cientos de sismómetros a lo largo de la falla Denali para capturar las réplicas y comprender las características sísmicas de la región. Durante su análisis, tropezaron con una anomalía, un lugar donde las ondas sísmicas se desaceleraban significativamente. En 2019, un equipo de científicos dirigido por Carl Tape de la Universidad de Alaska Fairbanks estudió la actividad sísmica en la región de Denali después de un terremoto de magnitud cerca de Anchorage. Desplegaron cientos de sismómetros a lo largo de la falla Denali para capturar las réplicas y comprender las características sísmicas de la región. Durante su análisis, tropezaron con una anomalía, un lugar donde las ondas sísmicas se desaceleraban significativamente. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, los científicos creen que estos datos sugieren que hay un depósito de magma aproximadamente a 7 millas debajo de la superficie de Denali. Denali, el pico más alto de América del Norte, se encuentra sobre una placa tectónica en subducción, una condición generalmente asociada con la actividad volcánica, Delmenhorst. Los millones de naufragios de Delmenhorst ensucian el fondo del océano, un cementerio silencioso de embarcaciones que alguna vez atravesaron las olas. Estos van desde modernos cargueros hasta antiguas canoas, que sirvieron como la primera forma de transporte marítimo de la humanidad hace más de 10.000 años. Muchos de estos barcos hundidos desempeñaron un papel fundamental en la historia, y su descubrimiento arroja luz sobre capítulos misteriosos del pasado. Uno de esos naufragios es el Delmenhorst, un buque de guerra danés que desapareció en el agua durante una feroz batalla naval en 1644. Ante la derrota, la tripulación del Delmenhorst dirigió deliberadamente el barco cerca de la costa cerca de la ciudad danesa de Rugbyhavn. Su esperanza era utilizar los poderosos cañones de la ciudad como protección. Sin embargo, las fuerzas suecas idearon una astuta contramedida. Prendieron fuego a uno de sus propios barcos, transformándolo en un infierno en llamas. Este buque en llamas fue entonces deliberadamente embestido contra el Delmenhorst, envolviendo al buque de guerra danés en llamas y sellando su destino. Avance rápido hasta 2020. Los arqueólogos marinos estaban encantados de anunciar el descubrimiento de los restos del naufragio del Delmenhorst en el mar Báltico. El barco se encontraba a solo 500 pies de la costa sur de la isla de Åland, Dinamarca. Los restos del naufragio arrojaron una gran cantidad de artefactos que ofrecen un vistazo a las vidas de quienes navegaron en el Delmenhorst hace siglos. Entre los tesoros recuperados se encontraban restos de cañones y balas de cañón de bronce. Además, el descubrimiento de monedas proporcionó pistas sobre la vida cotidiana a bordo. El Delmenhorst ocupa un lugar especial en la historia marítima. Se cree que es uno de los primeros buques de guerra jamás construidos basándose en planos detallados, un enfoque revolucionario de la construcción naval en ese momento. El descubrimiento de los restos del naufragio del Delmenhorst no se trata solo de encontrar un barco hundido. Se trata de reconstruir un capítulo perdido de la guerra, el ingenio marinero y la innovación constante que ha definido la relación de la humanidad con el océano durante milenios. Galeón español. En 2015, el gobierno colombiano, en colaboración con investigadores internacionales, localizó el tesoro más grande jamás encontrado. Este tesoro perteneció al galeón español San José. Este tesoro es el mayor jamás conocido por los tesoros que contenía. El galeón español San José se hundió en 1708 frente a las costas de Cartagena, Colombia. Era un buque insignia de la Armada Española, cargado con un inmenso cargamento de oro, plata y esmeraldas,
valorado hoy en unos 17.000 millones de dólares. Dicho esto, no es de extrañar que se le conozca como el santo grial de los naufragios. Pero, ¿por qué se hundió en primer lugar? Originalmente, el San José formaba parte de una flota del tesoro que regresaba a España desde el Nuevo Mundo, transportando riquezas fundamentales para financiar la Guerra de Sucesión Española. Sin embargo, la flota fue atacada por buques de guerra británicos y un impacto de cañón encendió la pólvora a bordo, provocando una explosión catastrófica que envió al San José al fondo del océano, junto con cientos de su tripulación y su increíblemente preciada carga. Ahora bien, en realidad no hay mucho misterio detrás del origen y la historia de San José. El misterio reside en su propiedad. Con un descubrimiento tan valioso, no sorprende que mucha gente lo desee. El gobierno colombiano reclama la propiedad de los restos del naufragio y su contenido, considerándolo un sitio de patrimonio cultural. Sin embargo, España hace valer su derecho histórico sobre el barco y sus tesoros, de acuerdo con el derecho marítimo internacional. Ahora bien, se podría pensar que Colombia y España serían las dos únicas naciones competidoras, pero una empresa de salvamento estadounidense, Sea Search Armada, también está presentando su reclamo. Afirman que descubrieron los restos del naufragio en la década de 1980 y han estado en una prolongada batalla legal con Colombia por una parte del tesoro desde que salió a la luz. Bueno, esa es una batalla legal complicada. ¿Qué opinas de estos descubrimientos? Misterioso monolito en el desierto de Utah. A finales de noviembre de 2020, una tripulación de helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Utah realizó un estudio de rutina del borrego cimarrón en una parte remota del desierto cuando se toparon con un monolito metálico de aproximadamente entre 10 y 12 pies de alto. Curiosamente, el monolito estaba incrustado en la roca roja y no estaba rodeado por nada más. Tras una inspección más cercana, se dieron cuenta de que estaba hecho de acero inoxidable o aluminio. Aparte del hecho de que estaba extremadamente fuera de lugar, el monolito en sí no tenía nada de especial. Sin embargo, con su repentina aparición, inmediatamente captó la atención de los lugareños. El descubrimiento del monolito dio lugar a una avalancha de teorías sobre su origen. Algunos especularon que se trataba de una obra de arte, posiblemente un homenaje a la película de ciencia ficción, mientras que otros sugirieron que podría ser una instalación de un artista anónimo como Banksy. También surgieron teorías de conspiración, y algunas personas sugirieron participación extraterrestre o proyectos gubernamentales secretos. Hoy en día, el misterio detrás de este monolito está en gran medida desacreditado. Se cree que fue una instalación de arte realizada por un grupo de otros monolitos que fueron instalados en diferentes partes del mundo, la mayoría de los cuales estaban en lugares donde no se esperaría ver una columna de metal gigante. La única pregunta que rodeaba estas instalaciones era el mensaje detrás de ellas. Misterios del Mar de los Sargazos. Probablemente hayas oído hablar del misterio del Triángulo de las Bermudas, pero ¿alguna vez has oído hablar de la misteriosa región del océano conocida como el Mar de los Sargazos? Si no lo has hecho bien, esta región es conocida por estar rodeada de misterio. Verá, a diferencia de cualquier otro mar, no está definido por fronteras terrestres, sino por las corrientes arremolinadas del giro del Atlántico Norte. Estas corrientes incluyen la corriente del Golfo al oeste, la corriente del Atlántico Norte al norte, la corriente canaria al este y la corriente ecuatorial del Atlántico Norte al sur, formando una vasta área elíptica. Aparte de su extraña ubicación en la región, el Mar de los Sargazos a menudo se presenta como un área de misterio, y algunas historias afirman que es el hogar de diferentes monstruos. Se desconoce si estas historias son reales o ficción. Accidente de millones de dólares por $2. En 2010, Randy Guejaro estaba revisando artículos en una tienda de chatarra en Fresno, California, cuando encontró una vieja fotografía tipográfica. Era una imagen de un grupo de hombres jugando al croquet. Nada especial, ¿verdad? Randy lo compró por $2 y siguió su camino. Y sin embargo, tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que uno de los hombres de la fotografía se parecía a Billy the Kid. Nacido como Henry McCarthy, alias William H. Bonney, o Billy the Kid, saltó a la infamia por ser un forajido estadounidense del viejo oeste. Si la foto realmente mostrara al forajido del lejano oeste, su valor habría aumentado exponencialmente. Desafortunadamente, las afirmaciones de Randy inicialmente fueron recibidas con escepticismo,
y la foto no fue fácilmente verificada. Después de un arduo proceso de extensa investigación, análisis histórico y moderna tecnología de reconocimiento facial, los expertos finalmente confirmaron que la fotografía era auténtica. Fue tomada en 1878 y de hecho mostraba a Billy the Kid con miembros de su pandilla, los Reguladores, durante un descanso de sus turbulentas vidas de actividades ilícitas. La única otra fotografía confirmada de Billy the Kid, conocida como el tipo Uphampton, se vendió en una subasta por $2,3 millones en 2011. Dicho esto, la inversión de $2 de Randy es definitivamente una de las mejores decisiones que jamás haya tomado. Gnomos de jardín submarinos. Imagina que estás buceando en un lago. A pesar de la oscuridad de sus profundidades, hay algo de paz en el agua. Justo cuando pensabas que estabas pasando un momento divertido, ves algo en el fondo del lago, un pequeño par de ojos. Nadas más cerca, y cuando tu linterna ilumina lo que estás viendo, de repente te encuentras rodeado de gnomos, docenas de ellos, sentados inquietantemente bajo el agua. Quizás esto ya lo hayan experimentado antes buceadores inocentes y despistados. En el lago más profundo del distrito de los lagos de Inglaterra, se desperdiciaba agua. En lo más profundo de sus aguas se encuentran gnomos. Se cree que el jardín de gnomos comenzó como un proyecto lúdico de los buzos locales, quienes colocaron los primeros gnomos en el lago hace varios años. Con el tiempo, se agregaron más gnomos, creando una aldea submarina completa que incluye no solo gnomos, sino también muebles en miniatura y otros elementos decorativos. Si bien esta práctica convirtió las aguas residuales en un excelente y emocionante lugar para bucear, también hizo que el lago fuera increíblemente inquietante para algunos. Es más, el jardín submarino de gnomos ha suscitado cierto debate. En el pasado, surgieron preocupaciones sobre el posible impacto ambiental de estas adiciones, lo que llevó a la eliminación de algunos gnomos por parte de las autoridades locales. Sin embargo, el jardín persiste, y muchos de ellos tienen orígenes misteriosos. ¿Serías lo suficientemente valiente para darte un chapuzón en este lago por mí? No precisamente. Enorme colmillo de mamut. A principios de este año, los mineros del carbón de la mina Freedom cerca de Beulah, Dakota del Norte, desenterraron un colmillo de mamut notablemente bien conservado. Durante sus actividades de excavación, lo descubrieron accidentalmente a 40 pies debajo de la superficie, en el lecho de un antiguo arroyo. Un operador de pala notó por primera vez un destello blanco mientras cargaba tierra en un camión. Afortunadamente, el operador vio el colmillo y se dio cuenta de lo que podía ser, por lo que se detuvo la operación y se llamó a expertos del Servicio Geológico de Dakota del Norte, la Sociedad Histórica del Estado de Dakota del Norte y la Oficina de Gestión de Tierras. Mide unos impresionantes 7 pies de largo y pesaba alrededor de 50 libras. Después de que se descubrió el colmillo inicial, otros expertos aseguraron rápidamente el sitio, lo que llevó a la excavación de más de 20 huesos adicionales, incluidas costillas, un omóplato, un diente y partes de las caderas del mamut. Este es uno de los mayores descubrimientos de fósiles en Dakota del Norte, debido a lo completo que es. La mayoría de los fósiles de mamut encontrados en Dakota del Norte suelen ser solo huesos o dientes aislados. Por lo tanto, este descubrimiento representa uno de los esqueletos de mamut más completos jamás encontrados en el estado. Extraña fuga de metano. En agosto de 2023, un equipo de la Universidad de Estocolmo y la Universidad Linneo detectó una fuga de metano mientras realizaba una investigación submarina en el punto más profundo del mar Báltico, conocido como Landsort Deep, una región que se encuentra a 400 metros bajo la superficie. La duración de esta filtración es bastante asombrosa. Cubre alrededor de 7,7 millas cuadradas en su totalidad y ve muchas burbujas de metano filtrándose a través de la superficie del océano. Ahora bien, ¿por qué es esto misterioso? Bueno, verá, el metano que se encuentra debajo de los océanos de nuestro mundo debería disolverse antes de alcanzar lo alto de la columna de agua. Esta fuga, sin embargo, tiene mucho metano, tanto que envía metano a atravesar la superficie, dado que el metano es un gas nocivo del que no queremos que abunda. Este misterioso descubrimiento es un asunto urgente que debe resolverse de inmediato. El nudo más pequeño y apretado del mundo.
Recientemente, los científicos crearon sin querer el nudo más pequeño y apretado jamás registrado. Ahora bien, es posible que este nudo no parezca pequeño, pero eso es solo porque se trata de una imagen ampliada del nudo real. Este objeto microscópico está formado por solo 54 átomos y forma un nudo trébol, una estructura intrincada que se asemeja a un trébol de 3 hojas, con 3 bucles entrelazados y sin cabos sueltos. Este nudo no solo es pequeño, sino también increíblemente apretado, estableciendo un nuevo estándar con una relación de cruce de la columna vertebral de 23, superando por poco el récord anterior de 24. El descubrimiento se produjo en la Academia de Ciencias de China, cuando los investigadores estaban trabajando para conectar estructuras de carbono a acetiluros de oro. Una de sus reacciones químicas produjo inesperadamente una cadena de oro que espontáneamente se anudó en esta estructura que batió récords. Ahora bien, ¿de qué otra manera nos afecta este descubrimiento? Bueno, tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de las estructuras moleculares y sus aplicaciones en la naturaleza. Se pueden encontrar nudos similares en el ADN, el ARN y varias proteínas que desempeñan funciones fundamentales en el mantenimiento de la estabilidad y la función. Tiburón fantasma. Los tiburones fantasma, o quimeras, son parientes antiguos de los tiburones y las rayas, y se separaron de ellos hace unos 300 millones de años. A pesar de su nombre, estas criaturas no son tiburones ni fantasmas. Estas criaturas se asociaron con fantasmas debido a su apariencia bastante misteriosa y espeluznante. En lugar de ser un tiburón, los tiburones fantasma vuelven a ser quimeras, que en realidad son criaturas cartilaginosas. Ahora, los tiburones fantasma son conocidos por residir en aguas profundas cerca de Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Y sin embargo, por alguna extraña razón, han sido vistos en el hemisferio norte. Esto lleva a la creencia de que esta especie podría ser más amplia de lo que se pensaba anteriormente. Material más resistente que el hormigón. El estudiante de doctorado David Stone estaba experimentando con polvo de acero cuando descubrió accidentalmente un material revolucionario que no solo es ecológico, sino también más resistente y más barato que el hormigón tradicional. Esto es ferrocnou. Este material deriva su nombre de su componente principal, la roca ferrosa rica en hierro. Lo que distingue al férrico es su notable resistencia y sus beneficios medioambientales. Está fabricado en un 95% con materiales reciclados, incluido polvo de acero y sílice de vidrio pulverizado. Cuando se mezcla y se deja reposar, el hierro en el polvo de acero reacciona con el dióxido de carbono, formando carbonato de hierro. Este proceso no solo fortalece el material, sino que también absorbe dióxido de carbono, lo que convierte efectivamente al férrico en un material con carbono negativo. Dado que el hormigón es responsable de hasta el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono, este material podría reducir significativamente los daños causados por el hombre en la Tierra. Al sustituir el hormigón por férrico, la industria de la construcción podría reducir drásticamente su huella medioambiental. Además, utilizar residuos industriales para producir hierro podría ayudar a mitigar el problema de la eliminación de residuos industriales, convirtiendo los contaminantes potenciales en recursos valiosos. Desafortunadamente para nosotros, el uso del hierro aún se encuentra en sus etapas de desarrollo. Por ahora, solo nos queda esperar que este material dé paso a ciudades más verdes y resilientes. Entierro submarino. Parece que los antiguos egipcios no dejaban a sus muertos en tierra. El tiempo ha transformado varias de estas tumbas en un lugar de enterramiento submarino. Una de estas tumbas submarinas fue descubierta en 2021. Inicialmente, los arqueólogos desenterraron un antiguo barco que estaba estacionado en la ciudad hundida de Thonis Heraklion, frente a la costa de Egipto. Esta ciudad, que alguna vez fue un bullicioso centro de comercio y cultura, se hundió en el mar Mediterráneo hace más de 1000 años debido a una serie de eventos catastróficos, incluidos terremotos y aumento del nivel del mar. A pesar de su desaparición, sigue siendo uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Egipto. El naufragio, identificado como una galera rápida, data de hace aproximadamente 2200 años. Este tipo de embarcación fue designada por su velocidad. Equipada con una gran vela y filas de remeros, la galera, que medía 82 pies de largo,
Probablemente navegaba por el río Nilo y las aguas costeras antes de llegar a su fin. Después de golpear enormes bloques del templo de Amón, el barco se desprendió y quedó bajo 16 pies de arcilla y escombros. Ahora, junto a este naufragio, los arqueólogos han descubierto un cementerio que data de hace 2400 años. El sitio incluye un túmulo o túmulo funerario, cubierto de rocas y lleno de elaboradas ofrendas, tesoros de 90 años de antigüedad. A principios de este año, una mujer salió a caminar por su vecindario en la República Checa cuando notó una vasija de cerámica rota parcialmente enterrada en el suelo. Tras una inspección más cercana, descubrió que la vasija contenía más de 2.150 monedas de plata medievales, conocidas como denarios. Los expertos de la Academia de Ciencias de la República Checa reconocieron inmediatamente su feliz descubrimiento. Muchos afirmaron que este hallazgo es como ganarse la lotería. Las monedas, que se cree que estuvieron escondidas durante el primer cuarto del siglo XII, probablemente fueron enterradas en medio de la agitación política que involucraba la lucha de la dinastía liderada por el control sobre el trono principesco de Praga. Las monedas, hechas de una aleación de plata que contiene cobre, plomo y trazas de otros metales, probablemente fueron acuñadas en Praga utilizando plata importada. Este detalle arroja luz sobre las extensas redes comerciales de la época. El tesoro escondido, ahora en manos de expertos checos, será sometido a un minucioso análisis y restauración. Cada moneda se limpiará, registrará y catalogará claramente, y se planea exhibirlas en el Museo Checo de la Plata en Kutná Hora en 2025. Degradación del hábitat, contaminación e impacto de especies invasoras. Al igual que ciertas especies de erizos de mar, todas ellas han contribuido a su disminución. Además, la recolección ilegal ha puesto en peligro aún más a esta especie de lento movimiento. Desafortunadamente, entre comillas, caminar por el océano no es realmente muy beneficioso. El misterio, bueno, ¿por qué te adaptarías y evolucionarías hasta convertirte en un pez que puede usar sus aletas para caminar? A pesar de su rareza, esta especie de aspecto extraño aún no ha sido suficientemente estudiada. En 2016, los arqueólogos descubrieron una enorme losa de piedra debajo de las aguas frente a la costa de Tel Dor. Después de recuperar los restos del naufragio, los arqueólogos descubrieron que la losa de piedra data de unos 1800 años. Este descubrimiento marca la inscripción más larga encontrada bajo el agua en la región y revela la historia de los judíos durante el siglo II después de Cristo. La inscripción contiene un texto que nombra a Gargilius Anticus como gobernador romano, y también un texto que menciona la provincia de Judea, lo cual fue significativo porque después de la revuelta de Bar Kokhba, los romanos buscaron borrar el nombre de Judea fusionándolo con Siria para formar la provincia. Coleccionista novato descubre una nueva especie de dinosaurio. Este descubrimiento accidental es definitivamente el sueño de todo paleontólogo aficionado. En 2005, mientras exploraba su propiedad cerca de la formación del río Judith en Montana, Bill Shipp tropezó con un gran hueso fosilizado que sobresalía de la tierra. Aunque era un novato en paleontología, Shipp reconoció la importancia de sus hallazgos y se puso en contacto con expertos para realizar más investigaciones. El fósil resultó ser un hueso de la pierna bien conservado de una especie de dinosaurio con cuernos previamente desconocida. Investigadores del Museo Canadiense de la Naturaleza, dirigidos por el paleontólogo Jordan Mallon, examinaron el fósil y lo identificaron como perteneciente a una nueva especie denominada Spiclepia chiporum, en honor al barco. Ahora, investigaciones posteriores revelaron que Spiclepia chiporum era un dinosaurio herbívoro estrechamente relacionado con el Triceratops, y hace unos 76 millones de años medía aproximadamente 15 pies de largo y pesaba hasta 4 toneladas. Es bastante sorprendente pensar que toda una especie de dinosaurio nació gracias a un hallazgo fortuito. El misterioso barco que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es conocido por su reputación en las comunidades sobrenaturales, extraterrestres y paranormales. Es seguro decir que la reputación de los Triángulos de las Bermudas trasciende los países. Hay muchas teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, pero hay una cosa: es más famoso por hundir barcos y tragarse aviones del cielo. Durante mucho tiempo, este dicho o advertencia
Fue simplemente una historia transmitida de generación en generación. Hoy, sin embargo, ha vuelto a ser el centro de atención gracias a este descubrimiento. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi, un carguero a vapor, zarpó de Charleston, Carolina del Sur, con destino a La Habana, Cuba. Trágicamente, desapareció junto con sus 32 tripulantes, convirtiéndose en uno de los misterios más famosos del Triángulo de las Bermudas. El biólogo marino y arqueólogo submarino Michael Barnett, junto con su equipo, descubrieron los restos del naufragio en un sitio conocido como Bear Wreck, a unas 35 millas de St. Augustine, Florida. El abrigo Apoxie había enviado una señal de socorro el 1 de diciembre de 1925, indicando su posición cerca de la costa de Florida. Esta es la última acción conocida del SS Cotopaxi antes de desaparecer del planeta por un tiempo con su descubrimiento. Quizás por fin conozcamos los secretos del Triángulo de las Bermudas. Huellas de dinosaurio. El 10 de julio de 2022, Oh Hong Tao, un cliente de un restaurante temático de jardinería en Lashan, notó algo peculiar en varios hoyos en el patio del restaurante. Dada su experiencia en el manejo de materiales pétreos y su gran interés por la paleontología, Oh rápidamente sospechó que estas depresiones podrían ser huellas de dinosaurios. Se puso en contacto con Qing Li Da, profesor asociado de la Universidad China de Geociencias en Beijing, para investigar más a fondo. El profesor Xing, junto con Peng Guangzhou del Museo de Dinosaurios de Zigong, confirmaron la presencia de huellas de dinosaurios. Después de realizar estudios detallados utilizando drones y escáneres 3D, el equipo identificó más de 10 huellas fosilizadas pertenecientes a 2 dinosaurios saurópodos, específicamente brontosaurios, del período Cretácico temprano, hace más de 100 millones de años. Estos gigantes herbívoros, conocidos por sus largos cuellos y colas, se encontraban entre los animales terrestres más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Los expertos predicen que es posible que se encuentren más huellas de dinosaurios en Lashan e instan al restaurante a tomar medidas adecuadas de protección in situ para preservar estas valiosas huellas. Para el restaurante, el descubrimiento seguramente es un hallazgo fortuito. Después de todo, esto podría convertirse en una gran oportunidad para atraer a más clientes y turistas que definitivamente pagarían por ver las huellas. Si no fuera por un cliente conocedor, las huellas probablemente habrían pasado desapercibidas hasta que la erosión y la actividad humana las dañaron y las hicieron desaparecer. Busto romano de valor incalculable. Hay algo divertido en el ahorro, y una gran parte de la diversión está en la posibilidad de descubrir algo caro y comprarlo a un precio increíblemente barato. Tomemos como ejemplo la experiencia de Laura Young. En 2018, Laura, una entusiasta de las antigüedades en Austin, Texas, se topó con una joya escondida en una buena voluntad local. Un busto de mármol de 52 libras con un precio de solo $34,990. Ahora, $34,990 definitivamente no es dinero fácil, pero para una estatua de mármol es toda una ganga. Entonces decidió comprarlo y ponerlo en su auto con cinturón de seguridad para el viaje a casa. Con solo mirar la estatua, supo que lo que compró no era solo una pieza de decoración ordinaria. Para confirmar sus sospechas, Laura pidió la ayuda de expertos de la Universidad de Texas en Austin y de casas de subastas de renombre como Sotheby's. Finalmente se reveló que la escultura residió en el Pompeianum, una réplica de una villa romana en Alemania encargada por el rey Luis I de Baviera a mediados del siglo XIX. Se cree que el busto es un homenaje a uno de los hijos de Pompeyo el Grande y probablemente fue saqueado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombarderos aliados atacaron a Schaffenburg en 1944. Desafortunadamente para ella, se dispuso que el artefacto fuera devuelto a Alemania. Y no obtuvo ninguna ganancia ni nada de los $34,900 iniciales que pagó por ello originalmente. Bueno, es una lástima, pero al menos la pieza ha vuelto a donde pertenece por derecho. Bueno, ese último descubrimiento fue bastante decepcionante. Probablemente pensaría en esa estatua durante algunos años, si estuviera en el lugar de esa dama. Pero ¿qué hay de ustedes? ¿Habrías aceptado simplemente devolverlo o pedirías una compensación por encontrarlo? Descubrimiento del ejército de terracota de China. Probablemente ya conozcas el ejército de terracota en China.
Sin embargo, ¿sabías que todos estos soldados fueron descubiertos por completo accidente? Todo comenzó en 1974. Un grupo de agricultores desesperados por agua en medio de una sequía estaban cavando un pozo, pero sus esfuerzos no les permitieron obtener agua. En cambio, los llevó a las estatuas de tamaño natural, que ahora conocemos como el Ejército de Terracota. Estas piezas llevaron al descubrimiento de un complejo de mausoleo subterráneo que abarca más de 38 millas cuadradas. Con el Ejército de Terracota en el centro, el lugar incluía más de 8,000 soldados, 130 carros con 520 caballos y 150 caballos de caballería, cada uno meticulosamente elaborado con rasgos faciales, peinados y expresiones únicos. Todos estos fueron creados hace más de 2,200 años por el emperador Qin Shi Huang, el gobernante conocido por unificar China. El primer emperador era conocido por valorar la otra vida. Creía que incluso después de la muerte, necesitaría su propio ejército para asegurarse de que en su viaje al otro lado tendría la misma protección. Y así, ordenó la creación del Ejército de Terracota. Las figuras dispuestas en formación de batalla incluyen varios rangos militares, desde generales hasta soldados de infantería, lo que refleja la estructura de su ejército real. Los investigadores creen que cada figura fue pintada originalmente con colores vibrantes, aunque la mayoría de los pigmentos se han desvanecido con el tiempo. Las investigaciones recientes y los avances tecnológicos están ayudando a revelar más sobre la apariencia original de estos guerreros, mostrándolos como las figuras vívidas y realistas que alguna vez fueron. Cuadro escondido que data del Renacimiento. Los restauradores que trabajaban en Calverley Old Hall en Yorkshire, Inglaterra, quedaron anonadados cuando desenterraron asombrosas pinturas del piso al techo que datan del reinado de la reina Isabel I. Este descubrimiento reveló una cámara oculta adornada con intrincadas pinturas murales de estilo Tudor, un hallazgo inesperado y espectacular, bajo yeso del siglo XIX. Estas pinturas bien conservadas fueron ejecutadas en estilo grotesco, una forma de arte decorativo que se originó en la lujosa casa dorada del emperador romano Nerón. El diseño, que presenta criaturas fantásticas, pájaros dentados y enredaderas ornamentadas, se popularizó en Inglaterra durante el siglo XVI. Ahora bien, es bastante sorprendente entrar en esta cámara. Con suerte, se conservará adecuadamente para evitar daños a las pinturas.